La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Seguimos nosotros en nuestro relato radiofónico, situados a muchos miles de kilómetros de nuestro país y situados también a una gran distancia en el tiempo y sobre todo en el clima. Estamos acompañando en un viaje que podría ser dramático, pero que en cualquier caso resulta épico, a un esquimal solitario, un joven esquimal, a quien hemos dado el nombre propio de Inuk, aunque en este caso Inuk sea el nombre que se dan todos los esquimales a sí mismos. En lengua esquimal, Inuk significa hombre, y para los esquimales, hace 100 años, no había más hombres en el mundo que ellos, puesto que muchas de las tribus esquimales, y concretamente los esquimales caribú de las Barren Grounds del Canadá, no habían tenido contacto anterior con nadie que no fuera esquimal. ¿Por qué estamos nosotros acompañando a un esquimal solitario que en medio de la cellisca de las bajas temperaturas, en los primeros días del invierno, viaja en solitario para cubrir la distancia de 600, 700 kilómetros que separan el poblado paterno del poblado donde piensa encontrar a su futura esposa? Por varias razones, como les decía la semana pasada. Primero, porque dentro de una monografía que dedicamos a un animal ártico, al caribú, nos va a permitir esta aventura mitad inventada y mitad real, darnos cuenta de lo que pudo representar una especie zoológica para el hombre primitivo. Segundo, porque el hombre civilizado, o que se llama a sí mismo civilizado, si de algo adolece y carece en la época actual en que nos encontramos, es de una fórmula que le permita sobrevivir sin deteriorar el medio ambiente, que le permita ser feliz, que le permita realizarse. Y porque todo cuanto al menos yo he leído, y pienso que ustedes, acerca del pueblo esquimal y de los indios del Gran Norte, viene a coincidir en la circunstancia de que aquellos seres fueron capaces de vivir durante milenios sin degradar el medio ambiente, de que aquellos seres eran, antes de ser degradados por el contacto con nuestra orgullosa civilización, criaturas básicas y profundamente felices. Si somos fieles al recuerdo del capítulo de la semana pasada, situamos a Inuk en medio de la infinita llanura, cuyos bordes apenas se perciben en el crepúsculo ártico, que está en este momento enteramente helada y que está recibiendo la primera gran nevada del año. Inuk, que es un hombre aparentemente rechoncho, aunque tenga una estatura de 1,70 m, va cubierto con una copiosa parca de piel de lobo, en la cual por la parte posterior cuelga aún el rabo del carnívoro. La parca cubre gran parte de su cabeza y de su faz mediante la capucha, circundada por la piel del glotón,
que tiene la particularidad de no fijar la humedad de la respiración humana. Inuk lleva dobles pantalones de piel de foca y va calzado con unos mukuks o mocasines de piel de oso, porque el hermano oso anda mucho y muy bien sobre el hielo y no se resbala. Inuk está muy contento, porque como recordarán nuestros seguidores, de la semana pasada había conseguido matar un caribú. Se había fabricado un trineo, y esto sí que parecía absolutamente imposible, con la piel del caribú, que había mojado y remojado cuidadosamente en una lagunilla de las que estaban comenzando a helarse cuando el descenso brusco de la temperatura otoñal en el Ártico. Había transformado aquella piel a la que había dado forma previamente, en un magnífico trineo que se deslizaba a favor de pelo sobre toda la superficie perfectamente helada y endurecida en el agua del lago. Y la cornamenta del caribú, vuelta hacia adentro, hacia el interior del cuenco del trineo, le servía a Inuk para unir a ella, para engarzar en ella los tirantes del cuero del propio caribú, de los cuales iba arrastrando en este momento el joven esquimal el trineo de piel de caribú. ¿Cuánto llevaba el joven esquimal sobre su cuerpo? Que eran los arpones, las azagallas, un pequeño arco y los instrumentos, todos ellos de hueso, de punta, de obsidiana o de asta de caribú, precisamente pasaron a ocupar el cuenco del ahora rígido y ligerísimo trineo. Y también los 70 o 80 kilos de carne elegida de caribú que había seleccionado Inuk ocupaban otro gran paquete que se alojaba precisamente en el interior de las distintas vísceras del caribú, de los distintos tubos intestinales, con objeto de no tener que despedazarlo para comerlo, en las distintas paradas de Inuk, que viajaba solo en el crepúsculo ártico hacia un punto muy lejano en el que pretende encontrar a su futura esposa. Estas historias, amigos de la aventura de la vida, que uno ha ido recomponiendo a base de relatos escuchados en el Alto Ártico, en el Gran Norte, estas historias que sin duda han sucedido pueden y deben ser no solamente un pasatiempo divertido, ya que lo primero que uno pretende es agradar al personal, como se dice por ahí, sino además un estímulo, un revulsivo para esta humanidad en la que vivimos inmersos, que parece que basa una gran parte de sus perspectivas en la molicie y en el llamado confort. Ha existido una humanidad capaz de enfrentarse con el más hostil de los medios que uno pueda imaginarse y de hacerlo en solitario y con alegría. Ha existido y en parte existe, y uno ha tenido la aventura de vivir en su compañía, y precisamente nuestro protagonista, nuestro héroe Inuk, se está moviendo bajo esos presupuestos. Inuk está muy contento, como les digo, porque los 70 o 80 kilos de carne y de grasa de caribú, más las astas, más la piel, más todo cuanto lleva, representan para él la posibilidad de cubrir la gran distancia que le separa de aquel suave valle donde en este momento está viviendo la familia de su futura novia. Y lo primero que uno se pregunta, y que debía también de preguntarse Inuk, es ¿y cómo se va a orientar este hombre cuando dentro de una semana o máximo de 15 días el día ártico no dure más que media hora aproximadamente a través de un tenue crepúsculo? ¿Cómo va a ser capaz de cubrir tan gran distancia, aunque tenga la suficiente fuerza física para ir tirando de su trineo a una media aproximada de 5 kilómetros por hora, ya que el trineo apenas se supone peso para su recia musculatura? ¿Cómo se las va a arreglar para llegar al sitio a donde le encaminan sus pasos? De varias maneras. Un esquimal raramente ha viajado nunca a donde no lo ha hecho anteriormente conducido por otro esquimal. En este aspecto, entre los pueblos primitivos y los pueblos modernos, hay quizá un tremendo abismo, una gran frontera. El hombre moderno, que tantos desaguisados ha hecho a la naturaleza y también a su propia comunidad viviente, se ha caracterizado por algo que, aunque parezca que derrochan los pueblos primitivos, generalmente no existe en ellos, que es la audacia, el enfrentarse con lo desconocido.
Quizá por esto se explique el que los pueblos primitivos no hayan colonizado más que sus propios hábitats como hacen sus próximos hermanos los animales. Inuk había viajado 3 o 4 veces desde su poblado en el centro de las Barring Grounds hacia el poblado más cerca de la costa, donde pretende encontrar a la mujer de sus días. Lo había hecho por primera vez cuando era un niño e iba metido en una especie de bolsa de la parca materna, sintiendo sobre su piel la propia piel de su madre. El pequeño Inuk llevaba la cabeza fuera, como en esos conocidos y preciosos dibujos esquimales que hemos visto tantas veces. Y nada pasaba ya inadvertido a los ojos oscuros, rasgados, mongólicos del pequeño Inuk. Inuk había hecho el segundo viaje siendo un niño, acompañando a su padre y fuera ya, evidentemente, de ese cálido cuenco materno en el que había atravesado por primera vez las Barring Grounds. Y en la memoria de Inuk, como en la memoria de un ave viajera, se iban marcando no solamente los accidentes del terreno, sino también la posición de las constelaciones en los distintos momentos de la noche. Inuk podía calcular, como todos los esquimales, perfectamente y sin reloj, el paso del tiempo según la situación de su organismo ante el paso del tiempo. Inuk era como esos campesinos que uno se puede encontrar en cualquier campiña o serranía española y uno ha perdido el reloj, se le ha estropeado y le pregunta ¿qué hora será, tío Liborio? Y le dice pues mediodía. Y si uno entonces saca el reloj que llevaba perdido por no sé qué bolsillo, pues no se habrá pasado el tío Liborio en 10 minutos o en un cuarto de hora porque justamente son las 12. Los hombres primitivos que han vivido siempre en contacto con la naturaleza tienen un reloj y un calendario interior que les permite situarse perfectamente en el tiempo y tienen una memoria visual que les permite situarse también en el espacio. Avanza Inuk, feliz, tirando del trineo en el cual se acumula la carne, la grasa, la cornamenta y algunos huesos del caribú. Inuk se pone muy contento porque en el horizonte, y piensa andar al menos durante 2 días consecutivos, sin tener en cuenta la noche, ya que las estrellas rutilantes y la luna que ha salido después de la nevada iluminan perfectamente el paisaje por el que se mueve, se pone muy contento porque en el horizonte ha adivinado las formas de una manada de lobos. Para cualquier caminante solitario que no estuviera en contacto con la naturaleza, que no tuviera los conocimientos que de la naturaleza tiene y tenía sobre todo el pueblo esquimal, el pensar que un hombre solo, a cientos de kilómetros ya de los otros hombres, arrastrando un botín de carne, se ponga contento cuando encuentra una manada de lobos, puede parecer absolutamente demencial. Sin embargo, no es así. Inuk sabe muy bien que los lobos jamás le atacarán. Inuk sabe muy bien que los lobos le van a proporcionar compañía, porque está completamente seguro de que si los lobos han cazado recientemente y tienen la barriga llena, van a experimentar el infinito placer de seguir a Inuk a través de la inmensa llanura nevada. ¿Por qué? Eso es lo que habría que saber. ¿Cuántos españoles hay algunos que me estén oyendo en esas provincias loberas que todavía tenemos en la península ibérica recordarán que les han seguido los lobos por la noche, que les han seguido los lobos en la madrugada? Muchas veces han podido temer que los lobos les seguían para atacarles en un momento determinado. Ha habido incluso personas que han llegado a morir de miedo seguidos por los lobos en Europa y concretamente en el norte de España, cuando los lobos únicamente les seguían por esa tremenda curiosidad que han podido comprender los pueblos primitivos como los esquimales. Cuando Inuk, bajo la gran luna del Ártico, se sienta, cuando Inuk va calentando con el aliento, porque no tiene tiempo de encender fuego, la carne que va a comer, los lobos se han acercado apenas a 25-30 metros. Los lobos están sentados en torno a Inuk. Son los grandes, los bellos lobos blancos del Ártico. Y entonces Inuk, después de escuchar el aullido de los lobos, que de alguna manera dan también a entender su alegría de vivir en el gran norte, bajo las inmensas, infinitas, rutilantes constelaciones de ese cielo, bajo el cual he tenido también
la fortuna de moverme hace unas semanas y al que voy a volver muy pronto, entonces Inuk, para corresponder a la compañía de sus hermanos los lobos, les canta una historia. Y en esto de les canta una historia hay otro componente verdaderamente asombroso. Existe una tendencia que en esta época en la que se revisan tantos comportamientos del hombre, las revisiones siempre son positivas, pues hay cantautores que cantan también historias, en lugar de someterse a una letra estereotipada que ha escrito o que ha inventado alguien en un estado de ánimo determinado y que luego hay que repetir en cualquier estado de ánimo y siempre bajo las mismas circunstancias. Hay cantantes que tienden a cantar lo que se les ocurre, poniéndole una música, una intención y un acento que varía también en función de la circunstancia que les rodea. Eso es concretamente lo que está haciendo el feliz. Eso es lo que está haciendo el vigoroso Inuk mientras hace la digestión del par de kilos de carne de caribú cruda que acaba de deglutir. Les está cantando a los lobos una historia que aprendió cuando estuvo de joven en el poblado de su novia al que ahora se dirige. La historia es una de las más bellas que uno ha tenido la oportunidad de escuchar en cualquier parte del mundo. Estoy convencido de que muchos de los seguidores de este programa, entre los cuales evidentemente abundan los aficionados a las ciencias naturales, conocen perfectamente a las orcas, esos grandes mamíferos marinos, esos cetáceos depredadores que surcan el mar en manadas a la caza de grandes presas. Estoy seguro de que algunos incluso habrán visto algunas películas que se han hecho ya protagonizadas por orcas, donde se veía estos torpedos vivientes blancos y negros emerger como máquinas infernales del fondo de las aguas para saltar sobre una foca o para atacar a una ballena. Las orcas efectivamente son mamíferos. Las orcas efectivamente son blancas y negras. Las orcas efectivamente viven en manadas y hoy los investigadores, los sabios, estudiosos del comportamiento de los cetáceos han podido llegar a la conclusión de que las orcas, como los lobos, viven en manadas y de que en esas manadas hay una rígida y al mismo tiempo elástica jerarquía y de que en esas manadas todo el mundo se ayuda mutuamente y de que en esas manadas los sonidos que emiten las orcas y que han sido captados muchas veces por los micrófonos acuáticos, los saltos que dan las orcas son como los aullidos de los lobos, una manifestación de alegría de vivir o, si se quiere, una rubricación de que están allí y de que ocupan un lugar bajo el sol. Pues, ¿quién les habrá enseñado a los esquimales el contenido de la canción que Inuk, solitario, el hombre delante de los lobos, les está cantando ahora a sus hermanos? La canción viene a decir a menos, poco más o menos, lo siguiente. Un día vosotros, los lobos, que como nosotros, los Inuk, recorréis todo el mundo a la caza de la carne, estabais solos y contentos en la orilla del mar. Era un día de primavera y el hielo de la orilla del mar se estaba rompiendo. Y vosotros, los lobos, los hermanos lobos, los cazadores, blancos, con algunas manchas negras en la cola, sin daros cuenta, quedasteis aislados en un trozo de la banquisa que se separó de la tierra. Entonces las corrientes del mar y los vientos os fueron llevando hacia el interior. Estabais, hermanos lobos, que os gusta tanto la vida como a Inuk, porque os gusta correr por todos los sitios y cazar la carne para comer la carne, os llenasteis de tristeza. Ibais a morir. Entonces vosotros, hermanos lobos, como yo ahora, os pusisteis a cantar, solo que cantabais con una voz mucho más bonita que la mía, porque nadie hay en el mundo, y al decir el mundo Inuk se refiere a su mundo conocido, que tenga una voz tan bonita como la voz del lobo. Y entonces le dijisteis al padre de todos los lobos y de todos los Inuks que no queríais morir, que amabais la vida,
que os gustaba estar en el mundo que él había hecho. Y cuando estabais cantando así, con una bella, profunda y hermosa voz, cuando cantabais todos, cuando primero comenzaba el más viejo de los lobos, que tiene la voz profunda como el murmullo del viento en primavera, cuando le seguían después los lobos jóvenes, retozones, cuyas notas de voz son como el murmullo de las olas en los icebergs del hielo. Cuando estabais todos cantando vuestra tristeza de morir, una gran ola empujó el iceberg de hielo, empujó la isla donde estabais condenados a muerte y todos caísteis al mar. Y de pronto, hermanos lobos que estáis aquí, cerca de mí, escuchándome, pasó lo que vosotros no sabéis que les ocurrió a vuestros hermanos. El padre de todos los lobos y de todos los Inuk se apiadó de ellos porque cantan muy bien y porque les gusta vivir juntos y porque se ayudan unos a otros y porque recorren el mundo detrás de la carne como Inuk. Y entonces les convirtió en orcas. Las orcas del mar eran lobos. Son descendientes de una manada de lobos que un día cayó al mar y que el padre de todos los lobos convirtió en lobos de mar, que son las orcas. Esta es la canción que me hubiera gustado saber cantar para ustedes, queridos amigos de la radio, y para vosotros, queridos niños que seguís estas aventuras nuestras en el Alto Ártico. Me hubiera gustado cantarla también como Inuk, el esquimal que está solo debajo de las estrellas después de haber comido su carne, o como la manada de lobos que apiadó el corazón del padre de todos los lobos. Lo cierto es que si hay dos especies animales que por un proceso de convergencia se parezcan enteramente, que si hay dos grupos de mamíferos viviendo el uno en el agua y el otro en la tierra, cuya conducta sea similar, son los lobos y las orcas. ¿Quién les contaría a los esquimales que no pueden ver más que la aleta dorsal de la orca cuando pasa como un torpedo cerca de las focas, que las orcas viven en manada, que están jerarquizadas y que de alguna manera tienen unas pautas de conducta en todo similares a las de sus hermanos los lobos? Ese es otro de los grandes misterios que a mí también me gustaría conocer. Lo cierto es que después de que Inuk cantara a sus hermanos los lobos que iban a hacerle compañía durante el viaje y que esto le producía una enorme satisfacción saber que no iba a viajar en solitario, se levantó, volvió a aparejar las correas de piel de caribú que pasaban por sus hombros, echó a andar con paso elástico, tenaz, seguro, miró con gran alegría a las estrellas y enfiló el punto del este hacia el que le dirigían sus pasos. Cuando Inuk llegó a un punto determinado de su andadura, cuando comenzó a amanecer y cuando, después de haber terminado la gran nevada, el disco del sol se fue elevando y se fue dibujando sobre el horizonte, Inuk se sentó tranquilamente, quitó por unos momentos sus mitones que protegían sus manos de los 20 y tantos, 30 grados bajo cero, sacó sus pequeñas herramientas de obsidiana y, cortando un trozo rectangular en las astas del caribú, cuya piel se había transformado en un trineo y cuyas propias astas ligeramente palmeadas eran los elementos en los que Inuk enganchaba las correas por las que estiraba del trineo, y rápidamente con aquellos elementos líticos, como les digo, cortó un rectángulo de cuerna de caribú y haciéndole dos hendiduras que se ajustaban perfectamente a la separación y al tamaño de sus ojos, sujetando detrás una correa que metió rápida y cuidadosamente por debajo de la capucha de la parca, Inuk construyó las conocidas y las ancestrales gafas o anteojos, como quieran llamarles, con las que los esquimales, desde que el tiempo es tiempo, han protegido sus ojos
del efecto tremendo del sol que no se eleva sobre el horizonte y que permanece unas pocas horas en el otoño enviando sus restallantes rayos sobre la inmensa tundra blanca y que, de no llevar este tipo de protectores o de anteojos, podrían dejar ciego a un esquimal o a cualquier hombre que atraviese la tundra en esas circunstancias. Entonces saca Inuk, y vamos nosotros sintetizando las largas etapas de su viaje, el cuchillo de nieve. Con el cuchillo de nieve, que está también hecho de asta, va cortando esa especie de ladrillos inclinados perfectamente hacia adentro, con los cuales únicamente un hombre primitivo que tiene en la memoria las dimensiones, que tiene perfectamente grabada la idea que quiere materializar en un todo físico. Quizá por esta razón hoy día los esquimales sean los mejores constructores de esas figurillas que se venden ya prácticamente en todas las tiendas de aeropuertos del Gran Norte y casi del mundo, de esas focas, de esos osos, de esos animales, y va cortando, memorizándoles exactamente igual que si les hubiera medido con una cinta métrica que jamás han tenido los esquimales, esos ladrillos, esos pedazos de nieve con los cuales va a construir su iglo. Va a construir un iglo que le va a permitir dormitar, pasar unas horas de descanso, porque ya la temperatura es demasiado baja para protegerse únicamente poniendo el trineo de través de forma que le defienda de los rigurosos vientos árticos. Sabe Inuk muy bien, cuando al día siguiente sale de su iglú y lo abandona, quizá para otro caminante que pueda pasar por allí dentro de unos meses o de unos años. Sabe Inuk muy bien, como les digo, que en una región, en un valle por el que él ha pasado en sus anteriores viajes, viven esos raros, asombrosos animales que se llaman los bueyes almizcleros. Sabe Inuk perfectamente que solo no hubiera sido nunca capaz de acercarse a los bueyes almizcleros y de dar muerte a uno de los bueyes almizcleros, porque estos animales que recuerdan a un enorme carnero, quizá los seguidores del programa que, como decía antes, son aficionados a la zoología, recuerden su aspecto, animales masivos, como de un toro pequeño, paticorto, cubiertos en esa época del año con una enorme pelambre, defendidos por unos cuernos que prácticamente recubren la frente, caen después hacia los lados y se curvan hacia afuera. Sabe muy bien Inuk que los bueyes almizcleros pueden correr sobre el hielo y sobre la nieve mucho más que el pobre y solitario esquimal. Sabe muy bien Inuk que así como el caribú es enormemente curioso y se ha puesto al alcance de su venablo, jamás harían otro tanto los bueyes almizcleros. Pero Inuk sabe que si encuentra en el abrigado valle a los bueyes almizcleros, ahora sí que podrá cobrar uno de los bueyes almizcleros. Se pregunta el curioso seguidor de esta historia, mitad inventada y mitad reconstruida sobre relatos de mis amigos del Ártico, ¿cómo va a hacer Inuk ahora para matar un buey almizclero si no puede hacerlo en otras ocasiones? Porque muy cerca de Inuk, y precisamente porque Inuk de vez en cuando e intencionadamente va dejando caer unos pedazos de la carne del caribú que arrastra en su trineo, viajan los lobos. 7 hermosos lobos árticos acompañan a Inuk en su viaje. Inuk no les tiene ningún miedo porque sabe que les respetan como han respetado siempre, de memoria de hombre, a todos los Inuks que han vivido en el Ártico. Inuk sabe muy bien que cuando se acerque, seguido o precedido por sus lobos, a los bueyes almizcleros, estos van a reaccionar de una manera absolutamente distinta a como lo harían de ver a un esquimal en solitario avanzando hacia ellos. Si los bueyes almizcleros vieran a Inuk solo, arrastrando su trineo cargado de carne, con el paso que, con la mayor rapidez con la que se puede impulsar corriendo un esquimal o un atleta, jamás superará los 15, los 17 kilómetros por hora, cuando un buey almizclero puede superar los 30, se limitarían a poner tierra por medio y a huir delante de Inuk. Inuk hubiera muerto de hambre sin acrecentar sus despensas de proteínas. Pero Inuk sabe muy bien que tan pronto como los bueyes almizcleros huelan, olfateen a sus terribles enemigos los lobos, que son mucho más rápidos que ellos mismos,
que pueden darles alcance y matarles, pondrán en marcha la única estrategia que conocen los bueyes almizcleros y que ponen siempre en práctica cuando olfatean, cuando ven o cuando adivinan a los lobos en el horizonte. Los bueyes almizcleros formarán un círculo defensivo, con las cabezas hacia afuera. En el interior del círculo, los jóvenes y las hembras. En el exterior, las hembras viejas y adultas y los machos poderosos, ofreciendo los testudes a los lobos. Inuk sabe muy bien, y los lobos también, que para una manada de lobos matar a un buey almizclero en medio de la noche ártica, en las condiciones en las que los bueyes almizcleros a principios del invierno están en todo su poder, cubiertos de grasa, de apretados y de firmes músculos, hubiera sido muy difícil. Se han visto horas y horas de asedio de una manada de lobos a un rebaño de bueyes almizcleros y estos nunca, difícilmente han conseguido romper ese cerco de testudes, de arietes, que se abaten con sus 200 y pico kilos de peso o 300 sobre el lobo y pueden romperle la columna vertebral. Sin embargo, Inuk sabe, y seguramente también lo sospechan los lobos, que cuando un esquimal viaja con sus hermanos los cazadores, que un día se volvieron orcas, sí que se puede cobrar un buey almizclero. Y como Inuk esperaba, bajo la luna radiante y creciente y sobre el hielo, las pesadas figuras de los bueyes almizcleros aparecen en el fondo del valle. Es un rebaño de más de 40 individuos. Son auténticas fortalezas vivientes. El cuerpo cubierto de la espesa pelambre que permite a los bueyes almizcleros desafiar tranquilamente durante todo el invierno y en aquellas zonas donde más bate el aire, porque precisamente el aire pone los líquenes y las gramíneas que comen al descubierto, defendida la cabeza y el cráneo por la cornamenta poderosa que no puede atravesar ni siquiera el arpón de Inuk ni el colmillo de los lobos, aparecen los 30 bueyes almizcleros en el fondo del valle, en una laderilla barrida en este momento por el viento del norte. Se detiene Inuk y a través de los resquicios, de las comisuras que ha dejado en sus anteojos, que le han protegido durante el día del sol y que ahora retira, porque también es impactante en las noches de luna llena, sobre la banquisa, la luz de la noche, estudia con todo detenimiento Inuk a los bueyes almizcleros, de los cuales pretende abatir un ejemplar no ya para acrecentar su carga de proteínas, porque piensa que tendría bastante para toda la travesía, sino porque para un cazador que viaja para pretender a una mujer, el mejor de los galardones es hacer presencia de un trofeo, de una presa nueva. ¿Cómo va a cazar Inuk y sus lobos al buey almizclero? Este, amigos míos, y el resto del viaje de Inuk, hasta que llegue muy cerca del borde del mar, al poblado de su novia, será un capítulo para la próxima semana. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Manuel Ruiz. Realización, Herminio Verdú.